El bosque de los suicidas, hechos reales. Un lugar silencioso, oscuro y donde las brújulas de navegación pierden por completo la dirección debido al magnetismo de la lava volcánica. Es en este mismo lugar donde numerosas vidas se quedan atrapadas entre las raíces de sus árboles, entre sus senderos con poca luz y sus suelos de piedra. Pero, ¿es esto una coincidencia o una fría realidad que nos congela los pensamientos? Si eres una persona que se sugestiona con facilidad, te recomendamos no escuchar la siguiente historia a solas. Bienvenidos a otro episodio de Sonrisa Oscura. Japón, uno de los países con una tasa de suicidio altísima, en donde sus habitantes muchas veces no encuentran salida a sus problemas de ninguna forma, y que a pesar de que el país se encuentra lejos de su máximo histórico con 34.427 suicidios registrados en el año 2003, continúa siendo uno de los países con una alta presión social, de competencia, bullying y otros factores que conllevan a los japoneses a encontrar lo que parece ser una salida a sus problemas, y que claramente no es fácil. El bosque de los suicidios, también conocido con su nombre en japonés, Aokigahara, o Prado de Árboles Azules, se encuentra ubicado en una ladera cerca del monte Fuji en Japón. 30 kilómetros cuadrados de árboles y lava endurecida debido a la última erupción del monte Fuji en el año 864 a.C. Un lugar lleno de cuevas que se llenan de hielo en invierno y que no deja de atraer turistas y excursiones año con año, tales como la cueva de murciélagos del lago Sai y la cueva de hielo de Narusawa, la cual permanece congelada durante todo el año. La atmósfera del lugar es un tanto sombría. Se puede percibir un silencio excepcional debido a la roca volcánica que es densa y absorbe cualquier tipo de eco. Visitantes afirman sentir una soledad y un silencio sin igual al visitar este bosque, manteniendo la zona relativamente intacta. La reputación de Aokigahara es conocida por ser el hogar de numerosos fantasmas y muertos de la mitología japonesa. Y es a partir del año 1960 que se comenzó a asociar este lugar con el suicidio, debido a la gran cantidad de personas que visitaban el bosque con esta idea en la mente. Incluso a tal magnitud que se encontraron letreros en algunos de los senderos que llevan al interior del bosque, con escritos dirigidos a sus visitantes, para hacerlos recapacitar sobre sus intenciones suicidas y a pensar en sus familias, alentándolos a contactar con una asociación de prevención del suicidio. Este misterioso lugar tan conocido por lo que realizan las personas entre sus senderos ha sido un punto de interés para las autoridades y locales de la zona, de tal forma que se tienen registros muy claros sobre los numerosos encuentros de personas sin vida entre sus caminos. En 2003 se encontraron 105 cuerpos en el bosque, una cifra que no deja de ser alarmante y que tristemente ha ido en aumento, ya que para el año 2020 se confirmaron 200 intentos más. En su mayoría se llevaron a cabo a finales del mes de marzo, que coincide con el final del año fiscal japonés. Ahorcamiento y sobredosis de drogas son las razones principales de las muertes de las personas que han visitado el bosque, por lo que la asociación de Aokigahara es tan consciente de lo que ocurre en la zona que optó por dejar de publicar cifras oficiales para cortar con la relación del bosque y el tema de los suicidios, y de esta forma dejar de atraer turistas y visitantes a la zona con un tinte de tristeza y desesperanza. Ahora bien, ¿el bosque realmente está embrujado? ¿O se trata de un gran número de casualidades en conjunto que nos hacen pensar lo contrario? Durante un tiempo se pensó que podría ser un intento de los medios de comunicación para atraer un mayor número de turistas a la zona y terminar siendo todo mentira. Sin embargo, al comenzar a observar con mayor detenimiento el lugar, se pueden observar muchos carros estacionados afuera del bosque, los cuales en el transcurso de los días siguen ahí, inmóviles, sin que nadie los reclame, a lo que los locales ya se encuentran acostumbrados, ya que sus dueños nunca volverán. El bosque es un lugar profundo, en donde es muy fácil perderse para los excursionistas, por lo que se puede visualizar un conjunto de cintas atadas en los árboles
para poder hacer más fácil el regreso de las personas que llegan a arrepentirse a tiempo. Incluso el bosque cuenta con un grupo de voluntarios que recorren sus caminos en busca de personas que hayan llegado a perder la vida y que muchas veces, tristemente, se han encontrado personas durante días, meses, incluso años después de su desaparición, así como pequeños santuarios al pie de algunos árboles en memoria de estas personas. En cifras un poco más actuales, durante el año 2018, el youtuber Paul Logan fue muy conocido por subir un video a su canal en donde se pudo visualizar brevemente el cuerpo de una persona colgando de una cuerda. Este video provocó que miles de personas rechazaran dicho video y acusaran al youtuber de querer lucrar con este tema tan delicado. Paul se disculpó y retiró el video para evitar problemas en su canal. Sin embargo, detractores del canal continúan con la idea de quitar su canal de la plataforma presionando al medio. Ahora bien, en cuanto a cifras actuales sobre personas que se quitan la vida en Japón, se tiene conocimiento sobre un estudio publicado por Nippon.com, con información recolectada por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar japonés, durante el año 2024, que nos arroja cifras impactantes, mencionando una reducción de la tasa de suicidios en este país en 1.3 personas en comparación al año anterior, mencionando razones de salud, económicas y dificultades en la vida, así como problemas familiares como las principales razones. Para entender un poco más sobre el tema, el mismo estudio realizado arrojó datos alarmantes que no se deben pasar por alto. Entre estos, se encontró que las personas que rondan los 50 años son los que encabezan el número de personas en la lista, seguidos de los estudiantes, quienes aumentaron el número de muertes para el año anterior. Otro factor relevante es que hubo un pico de aumento en las muertes entre estudiantes posteriores a la pandemia de COVID-19, cifra que se disparó de 300 a 499 estudiantes por año, manteniendo a las mujeres primeramente en las cifras de este preocupante estudio. Sin embargo, no se debe pasar por alto que aunque las cifras arrojan números a la baja conforme pasan los años, ya sea por el ahora fácil acceso a la información con la que cuentan las personas, o a que hay posibilidades de que puedan encontrar más fácilmente lugares especializados que apoyen a la salud mental y el bienestar psicológico, no deja de ser un fenómeno sin igual, un lugar que no tiene comparación a nivel mundial y que nos deja con muchas dudas en la mente. Si alguna vez tienes oportunidad de visitar el bosque Aokigahara, cuéntanos en los comentarios cómo fue tu experiencia para que la comunidad pueda conocer otro punto de vista. Aokigahara, el bosque de los suicidas, siempre estará ahí, recordándonos todas las vidas que se han llevado y lo importante que es saber buscar ayuda a tiempo. Nos vemos en el próximo relato de Sonrisa Oscura.